decía que el Señor me ha puesto en la mente esta mañana tarareando la canción de Tengo un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar porque tengo a Cristo. Y yo iba, los viajes que iba al baño, para allá, memorizando y cantando esa canción, ¿no? Entonces, yo personalmente he salido fortalecido porque he aprendido muchas cosas del gozo, cosas que no sabía. Y llevamos mucho tiempo estudiando la Biblia, de creyentes, oyendo predicaciones, pero siempre aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y hoy... ¿Sabes una cosa, Jesús? Dime. Que puse el tema por ti. ¿Sí? ¿Te lo gozo? Luego me dices por qué. Porque sé que te gusta. Sí, sí me gusta, me encanta. Se ha dicho mucho del gozo, se ha compartido mucho, entonces muchas de las cosas que yo voy a compartir con la predicación ya se han comentado, ¿no? Pero bueno, también el Señor nos dice en su palabra muchas veces, de cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, es porque quiere que prestemos un poco más atención a eso, ¿no? Y si se repite alguna cosa, pues gloria al Señor, ¿no? Había un creyente, bueno, había y hay un creyente que siempre que hablaba con él me decía, cuando estábamos en algún retiro de iglesia o cuando íbamos a un retiro de matrimonio, de, en fin, a manantiales, decía, esto que estamos viviendo ahora es como un trocito de cielo, como el Señor nos quiere dar un adelanto para que sepamos en miniatura cómo va a ser cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? Y es verdad, porque yo creo que todos nos hemos gozado en la comunión y seguimos disfrutando, pero yo pensaba una cosa, ¿no? De todo lo que se ha compartido en el gozo, del gozo, que el gozo se pierde. Pero ¿cómo es que el gozo se pierde? Si tengo un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar porque tengo a Cristo. Y realmente el gozo se puede perder, pero la salvación no se puede perder, porque la salvación la ganó el Señor. Y esa es la base de nuestro gozo. Y por ahí vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar 3 puntos referentes al gozo del creyente. Uno habla del origen del gozo, dónde se origina, dónde empieza aquí en este mundo. El otro punto va a ser cómo se mantiene el gozo. Y el último, las consecuencias de que nosotros tenemos la salvación ganada por Cristo y como consecuencia tenemos gozo, ¿no? Leí el otro día una hojilla y la quería compartir como introducción. No sé si os habéis perdido vosotros alguna vez. Yo me he perdido muchas veces. Antes, que no había GPS, a lo mejor los jóvenes dirán, pero si el GPS está de toda la vida, ¿no? No. Antes no había GPS. Y yo, sobre todo en la provincia de Ciudad Real, me perdí muchas veces, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que me perdí, 2 veces, ¿no? Una me perdí en la Sierra de Cazorla y otra me perdí en la Sierra de Segura. Antonio quizás conozca los sitios. Y estaba yo acampado en el puente de la Herrería, Antonio, al lado de Vadillo Castril. Y me dice un vecino, dice, oye, hay una ruta por aquí muy bonita que yo la hice ayer y que vamos a un sitio que se llama La Ducha y luego hay otro sitio que le dicen el Pino Abuelo, un pino centenario, el Pino Abuelo. Digo, pues yo voy mañana, yo voy a ir. Me cojo mi palo, que yo siempre por el campo iba con mi palo, y me voy por una pista forestal por la Sierra de Cazorla, como para ir para allá perfectamente, no me equivoqué, no me perdí, yo solo. Después de comer a mediodía, como hora y cuarto, hora y media andando, sin parar, llegué al sitio. Estuve allí, me volví, y a la vuelta, en algún momento, me despisté. Ya es muy fácil, pues si yo he ido, vengo por el mismo camino, pues me despisté. No sé si os había pasado eso, ¿no? Y había momentos, cuando yo ya me di cuenta que estaba perdido, que el camino que yo llevaba no me llevaba a donde yo quería ir, pues entonces, claro, empecé a ponerme nervioso, ¿no? Porque era peligroso. Pero antes de yo saber que iba por el camino equivocado, antes de yo darme cuenta, pues yo pensaba que iba por el buen camino. Digo yo, muy bien, voy disfrutando. Además era un camino, una pista forestal, que no era una vereda ni nada, una pista forestal.
yo iba bien, se veían animales, había luz, pero en el momento que te das cuenta de que vas andando por un camino que te lleva a la perdición, lo único que quieres es encontrar el camino seguro. Y yo ya me estaba poniendo nervioso porque se estaba poniendo el sol y solo en la sierra, cuando oscurece, hay más vida que cuando es de día. Se oyen ruidos por todos sitios. Los jabalíes, los ciervos, el otro. Había un peligro grave, ¿no? Y cuando ya realmente me planteé, digo, yo tengo que buscar el camino que me lleva al sitio donde yo quiero estar, de donde yo parto, porque yo sé que ya estoy perdido. Y quizá venga otra gente también despistada, porque yo oía gente detrás, ¿no? Cogí una referencia, cogí el río, miré el río, el puente de la herrería está justo en el río Guadalquivir. Entonces yo vi el río y ya me iluminé, ¿no? Toda la inseguridad que tenía y todo el desasosiego que tenía yo porque me había perdido, se me convirtió en disfrute, porque yo ya sabía que iba al camino, ¿no? Se me convirtió en gozo. Y entonces yo eso lo hacía un paralelismo con la vida cristiana, ¿no? Porque a veces, antes de conocer al Señor, vamos andando por un camino en el que creemos que vamos bien, pero llega un momento en nuestra vida en el que observamos que no es el camino, ¿no? Que necesitamos encontrar el camino realmente que nos lleve a la salvación, que nos lleve a lo que nuestro corazón está anhelando y que no lo tenemos. Y yo leía en Juan 14:6, dice la palabra del Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando, haciendo un paralelismo a lo espiritual, cuando realmente pensábamos que estábamos en el buen camino y y nos damos cuenta que estamos perdidos y encontramos realmente al Señor, ahí hay un gozo enorme, ¿no? Y en mi experiencia, en el camino que yo estaba perdido, era mucho más cómodo, más ancho, porque luego cuando tuve que bajar al río, había desniveles, había una vereda, me podía caer, Bueno, yo llegué allí en una situación lleno de rozaduras en los pies, quemado, me metí en el río, pero cuando ya realmente me di cuenta ya me daba igual, ya decía, este es el camino que me lleva a mí, a donde yo quiero estar, ¿no? Y también miraba en la palabra del Señor, ¿no? Para corroborar todas esas cosas. Y en Hechos 4:12 también dice la palabra del Señor, podéis buscarlo, pero yo lo tengo aquí apuntado. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, ¿no? El verdadero gozo cristiano está en tener la seguridad de salvación. O sea, hemos comentado estos días atrás, no está en otra cosa, ¿no? No está en nada ni en nadie que nos pueda ofrecer este mundo. Nada, ni la salud, ni nada. El gozo del cristiano se basa en que tenemos seguridad de salvación porque la ganó Cristo, ¿no? Pero claro, tenemos un conflicto, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu mientras estamos en este mundo. El gozo que ofrece el mundo es pasajero y el gozo que nos da la seguridad de salvación es eterno. Pero la diferencia está en lo que hemos dicho antes, ¿no? En lo que se basa. ¿Dónde se basa mi gozo? En que el Señor ganó la salvación por mí, ¿no? Y yo la verdad es que tengo que confesar, no sé si a vosotros os ha pasado también, que más de la mitad de mi vida he estado por ese camino que ponía de ejemplo al principio, en el que yo pensaba que iba bien, ¿no? En el que yo pensaba que estaba por el camino auténtico, ¿no? Y que las cosas del mundo, lo que el mundo me podía ofrecer, un buen trabajo, una buena economía, formar una familia, tener salud, todo eso pensaba yo que era lo que realmente daba el gozo, ¿no? Pero cuando me convertí, que yo más de la mitad, yo me convertí con 36 años, hace casi 28 me convertí, que pasó muy rápido, y entonces, gracias al Espíritu Santo, como le pasó a David con Natán,
que después de lo que ha compartido David, empezó a orar David con el Señor. Dijo: Señor, he pecado contra ti. Y entonces le contestó y dice: no morirá. En el momento en que yo me convertí, empecé a estudiar la palabra del Señor, me di cuenta, ahí fue el punto de inflexión, ¿no? Que yo me di cuenta que iba por una pista forestal muy ancha, pero que no me llevaba a la salvación. Que lo que el mundo me ofrecía no podía llenar mi corazón y siempre había un vacío. Algo faltaba, ¿no? Y en el Salmo 51:12, que es lo que ha compartido David, después de que el rey David fuera confrontado por Natán de ese pecado tan tremendo que cometió, y era un hombre conforme al corazón del Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pues fijaos, si queréis, vamos a leer el Salmo 51:12. Alguien que lo lea, yo me dejo la Biblia ahí al lado de mí, la puedo usar si queréis. 51:12. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación, tu espíritu noble me sustenta. Ahí está. Después de saber el rey David las tremendas consecuencias que traía su pecado, porque vamos, el pecado de David, la justicia de Dios no lo podía pasar por alto. Y le dijo en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Búscalo, David, por favor, en esa Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Le está diciendo el Señor, por medio del profeta, las consecuencias que trae ese pecado para su vida. Léelo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, casi nada. Las cosas, la justicia de Dios y la misericordia de Dios tan grande, ¿no? Que le dijo: no morirás. Pero fijaos que le dice: el mal va a salir de los tuyos, de tu familia, de los demás. Que luego se cumplió todo. Su hijo lo persigue para matarlo, ¿no? Delante de tu ojo y delante de todo Israel y de todo el mundo, tomaré a tus mujeres y se las daré a otro. Tú quisiste hacerlo en secreto con Betsabé y taparlo todo, pero yo lo voy a hacer a plena luz, a mediodía, para que se vea, ¿no? Y otra que no se ha leído, que también era otra consecuencia de su pecado: ciertamente el hijo que ha concebido morirá. Murió. Pero dentro de esa situación que tenía el rey David, él sabía que eso se iba a cumplir, porque era palabra de Dios. Todas esas consecuencias le iba a sufrir en su vida cambiaría drásticamente desde ese momento. Y si nosotros no ocurriera eso, le diríamos quizás al Señor: Padre mío, quítame algo de eso, porque es una consecuencia fuerte, ¿no? Pero él no dijo eso, él dijo: Señor, no me quites el gozo de la salvación. No me quites el gozo de la salvación. Porque el gozo se pierde, se puede perder. Si tenemos el espíritu entristecido, lo tenemos apagado, no somos conscientes de la salvación tan grande que tenemos. Y David se acordaba de eso, ¿no? A ver si el Señor también en sus consecuencias, en las consecuencias de mi pecado, me va a quitar el gozo de la salvación. Y esa era su preocupación, ¿no? Y es que yo pensaba que vivimos en unos tiempos donde la mentira abunda. Y el mundo nos bombardea con la diversión, con el entretenimiento pasajero, y que todo eso puede sustituir al gozo de Dios. Y tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, sobre todo a los jóvenes y a todos, ¿no? Porque Satanás es muy astuto y gana muchas batallas con esta idea, ¿no? De que eso, el engaño consiste en que nosotros podamos encontrar gozo y paz verdadera con lo que el mundo ofrece. Eso dice Satanás. Nosotros podemos encontrar gozo y paz verdadera con lo que el mundo ofrece, dejando a Dios fuera de nuestras vidas, que es lo que Él quiere, ¿no? Y posicionándonos nosotros en su lugar. Y yo pensaba, ahora que tenemos esa comunicación tan rápida y tan buena, ¿no? Como el WhatsApp y muchos otros, ¿no?
cuando llega Semana Santa, cuando llega Navidad, las cosas que recibimos, ¿no? Tú te mereces ser feliz, pero no nos acordamos de que esa alegría y esa felicidad proviene de la salvación del Señor. Me lo merezco. Todo es que queremos nosotros posicionarnos en el lugar de Dios. Y Satanás nos autoconvence para que veamos que eso es una situación que agrada a Dios también, ¿no? Y convierte esa idea en una obsesión para nuestra vida. Y yo pensaba, también se ha compartido este versículo que quiero compartir ahora, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entender, por ejemplo, Habacuc 3, 17 y 18? Si Satanás no está diciendo todo esto, todo lo contrario, ¿no? Dice Habacuc 3, 17 y 18, acordamos, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, no hay cabras, no hay vacas, no hay nada de lo que yo necesito para mi sustento y lo que me hace feliz en este mundo. No hay nada de lo que goza la carne. Pero luego al final termina diciendo, con todo yo me alegraré en el Señor y en el Dios de mi salvación. Esa era su alegría, ¿no? Había puesto por encima lo espiritual a lo carnal. A nadie nos gusta que nos falte el alimento, que tengamos escasez de economía, que tengamos una cosa tan extrema, ¿no? Pero está hablando de prioridades. Por encima está el Dios de mi salvación y en eso me gozaré, ¿no? Y es que, hermano, el gozo que ofrece el mundo es una alegría momentánea, que pasa. Y dice, leía y me gustaba, la alegría se siente. Hay algo que se siente en el momento, ¿no? La alegría del mundo. Pero el gozo se tiene, porque lo ha ganado el Señor para nosotros, ¿no? La alegría está en la mente y el gozo está en el alma y está en el corazón. Y ahora entiendo yo, hermano, por qué algunos creyentes que vienen narrados en la Biblia y otros que no, en situaciones extremas, y hermanos nuestros que están sufriendo persecución por causa del Evangelio y siguen en esos países hablando del Señor. Fijaos lo que dice Lucas 10, a ver si lo leéis alguno. Lucas 10, 19 y 20. Lucas 10, 19 y 20. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Gracias, Antonio. Por encima de todo está el gozo de que nuestros nombres están escritos en los cielos del Señor, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito el primer punto que os comenté al principio, que habla del origen del auténtico gozo. Mateo 2, versículos 9 y 10. El primero que lo encuentre, por favor, me ayudáis y lo leéis. Mateo 2, versículos 9 y versículo 10. Tenemos varios versículos y vamos a leerlo entre todos. Primero que lo encuentre, lo lee. Así no nos entretenemos mucho. Mateo 2, versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente. Y iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo, sobre todo estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Gracias, Antonio. Estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor, que ahí fue el origen del gozo nuestro, ¿no? Porque ahí ya irrumpió Dios en la tierra. Y dice que los que se guiaron por la estrella se regocijaron con grande gozo, pero no porque por la estrella en sí. No es porque ellos entendieran de astronomía, ni del universo, ni de otra cosa, sino por lo que significaba la estrella, ¿no? Porque allí estaba el que realmente es la base de nuestro gozo, ¿no? Y ese fue realmente el origen de nuestro gozo, ¿no? La causa principal y la base es la salvación en Cristo. Hay otro versículo que vamos a leer también, que está en Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Se ha leído el 1, que la ha leído Sebastián, la ha compartido. Hebreos 12, 1 la has compartido tú en el tiempo de alabanza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pensando en lo que pudo fortalecer y sustentar a nuestro Señor, menospreciando el oprobio, lo vergonzoso de su muerte en la cruz, fue los beneficios que iba a traer para nosotros. Primero, que estaba obedeciendo al Padre y estaba cumpliendo su obra a la perfección, ¿no? Como Dios que es también. Pero Él estaba fortalecido y soportando esa situación tan trágica porque Él veía la salvación de todos nosotros. Y Él veía la salvación de todos los que se van a convertir más y de los que se han convertido hasta ahora, ¿no? Y por eso nuestro gozo está firme, ¿no? Porque nuestro gozo está basado en la obra del Señor y en su resurrección. No es nada que pueda ser pasajero, ¿no? Y es una manifestación, ese versículo es una manifestación de la gracia de Dios a nuestra vida, porque no viene por nuestro esfuerzo, ni por nada que nosotros podamos saber ni hacer, sino porque viene de parte del amor de Dios. Ese era su plan, ¿no? No podía ser de otra manera. Y otro versículo que se ha compartido, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Estaba Pablo, cuando escribía esta carta, como ya se comentó el sábado, en la cárcel, con grilletes en los pies, en las manos, con un soldado 24 horas al día con él, y sin embargo nos dice regocijaos en el Señor siempre, porque era en el Señor donde tenemos nuestro regocijo, ¿no? Y en Gálatas 5:22 también nos habla de que la obra del Espíritu Santo en nosotros produce gozo. Por eso decía que si el Espíritu Santo, si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, si estamos poniendo nuestras miras no en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, pues el gozo no tenemos la capacidad suficiente ni entendemos el valor de la salvación, ¿no? El gozo es un fruto del Espíritu Santo y es algo que tiene que ser innato y natural en el creyente. El segundo punto que quería compartir, el gozo se mantiene por la esperanza de la salvación. Leemos Juan 16, versículo 22. El empeño del Señor antes de morir y después resucitar era animar a los discípulos, porque no lo iban a tener, ya no iban a tener a su maestro, ya no iban a tener al Señor. Y en este versículo el Señor nos anima también con esperanza, igual que animaba a sus discípulos, ¿no? Dejando claro cuál es el verdadero gozo. Cualquiera que lo lea. ¿Tú lo tienes, David? Ahí. Repite la cita. 16:22. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Nadie nos quitará nuestro gozo. Nada que ocurra en este mundo nos puede quitar el gozo si estamos firmes en el Señor, porque es un fruto del Espíritu. Es como esa parra que hay ahí, que tiene ahora sarmientos, que tiene ahora tijeretas y que dará fruto, ¿no? Si se cuida de forma natural, si nosotros tenemos al Espíritu Santo vivo en nosotros y la comunión con Dios útil, los frutos van a brotar. Y los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo va. El gozo auténtico también requiere una visión correcta. Como dice Colosenses 3:2, dice que pongamos las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nuestras prioridades están en las cosas de la tierra, no vamos a entender nunca el gozo de la salvación, ¿no? Y eso fue lo que sostuvo a Moisés. Hay muchos, tenía yo para compartir algunos personajes bíblicos, ¿no? Pero ya Pedro el sábado habló de Pablo, ¿no? Habló de Elías, habló de Job, eso los tenía yo para compartir, ¿no? En situaciones extremas, ¿no?
también tengo a Moisés, ¿no? Y sostuvo a Moisés y tomó la decisión correcta porque tenía puesta la mirada, dice la palabra del Señor, en el galardón. Y Moisés tenía una situación en este mundo muy buena, ¿no? Nieto del faraón. Tenía todo lo que quería. Se había criado en la corte real. Y fijaos en lo que dice en Hebreos 11, del 24 al 27, que lo vamos a leer también. Hebreos 11, del 24 al 27. Quien lo tenga, lo lee. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Fijaos que menospreció la riqueza porque tenía puesta la mirada en el Señor, ¿no? Tenía puesta la mirada en el galardón. Y prefirió ser maltratado y vituperado antes de permanecer en esa situación que tenía de riqueza, ¿no? Lo mismo que Moisés, podemos ver muchísimos más personajes, ¿no? A mí la vida de Pablo cualquiera, ¿no? Pero la vida de Pablo me impresiona. También se comentó el sábado. Hay varios capítulos que hablan de su sufrimiento y muchísimo más, ¿no? Y ya el Señor le avisó desde el principio, le dijo, le es necesario sufrir mucho por causa de mí, del Evangelio. Y nosotros con cualquier circunstancia quizá nos echemos atrás, ¿no? Y vemos el ejemplo de estos hermanos, Pablo, Elías, Job, que lo perdió todo, y en ningún momento se mantuvo íntegro al Señor, ¿no? Y luego el Señor lo bendijo con el doble de lo que tenía. Por tanto, yo creo que el gozo es algo que distingue al creyente. Yo no entiendo, no puedo entender a un creyente, no digo que no pueda estar triste, que no pueda estar sufriendo, que no pueda estar llorando y en tribulación, pero yo no entiendo a un creyente que tenga una queja continua en su vida, que esté siempre quejoso. Porque quizá, como dice Colosenses 3:2, tenemos puesta la mirada en las cosas de abajo, no en las de arriba, ¿no? Cuando miramos al Señor, nuestro corazón se llena de agradecimiento, ¿no? Por tanto, nuestro gozo se mantiene por la esperanza de la salvación, ¿no? Y el último punto que quería compartir con vosotros es que como fruto del Espíritu que es el gozo, pues el gozo trae paz y echa fuera el temor. Los dos son inseparables. Amor, gozo, paz. Son frutos del Espíritu todos, ¿no? Y el texto que anuncia el nacimiento del Señor, que es donde se origina, digamos, se irrumpe Dios con su obra y empieza a hacer la obra en la tierra, es mandando a su Hijo para que pague los pecados por nosotros en la cruz. En Lucas 2:10, también lo vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículo 10, ¿cómo empieza diciendo? Porque dijo, pero 2:10, ¿no? 2:10, de Lucas. Pero el ángel le dijo, no temaráis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Amén. No temáis, empieza diciendo, no temáis. Ya tenemos al Señor aquí con nosotros. Tenemos la presencia del Señor. No temáis. Y me gustaba también la definición que hacía Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, que lo voy a leer. Le pone 700 y pico años antes de que naciera el Señor. Ya está hablando del Señor, dando datos exactos que se cumplieron todos, ¿no? Isaías. Y dice del Señor Jesús, admirable, dice muchos adjetivos. De cada adjetivo de estos podíamos, digamos, hacer un estudio, pero de gozo, ¿no? De gozo completo en el Señor. Dice, es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno,
es príncipe de paz. Fíjate qué definición dice. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. Diciendo, ¿no? La paz y el gozo que hay en el Señor, ¿no? Y las primeras palabras del Señor cuando resucitó a sus discípulos, estando ellos reunidos, el Señor sabía el corazón de sus discípulos, conoce el corazón nuestro, ¿no? Que se temoriza con frecuencia y con poca cosa, ¿no? Y le dice al Señor, paz a vosotros. En Juan 20, versículos 19, en Juan 20, versículos 21 y en Juan 20, versículo 26, en los tres, dice, paz a vosotros. Se presenta a ellos, estaban reunidos con la puerta cerrada y se presenta en medio de ellos, ¿no? Así que, hermanos, para terminar y como conclusión, nos puede faltar la alegría que ofrece este mundo, pero no nos falta el gozo porque lo tenemos asegurado en el Señor. Podemos estar llenos de problemas, de estrecheces, de dificultades, pero podemos vivir con la paz que da el Señor, porque la gana Él, ¿no? Y el Señor nos dice que donde está el presente hay paz, paz a vosotros, porque Él ha ganado a Él, ¿no? Y Satanás quiere confundirnos, ¿no? Pues que el Señor nos ayude a que nuestras vidas transmitan también ese gozo que proviene de la gracia de Dios a nuestro favor. Nuestras vidas tienen que transmitir, donde el Señor nos ponga, el gozo que tenemos y de dónde viene, como vimos en la película, ¿no? Si el Señor dice, si es bueno que nos roben, ¿no? Pero ¿quién dice eso? El Señor. ¿De dónde viene vuestro gozo? ¿De dónde viene ese gozo que estáis pasando dificultades, estrecheces, o están criticando, o están insultando, y sin embargo estáis gozosos? Pues viene de mi Señor, que ha ganado mi salvación. Y en la medida en que nos alimentemos de la palabra de Dios, en obediencia, ese gozo se hará más visible en nosotros, como aplicación, ¿no? En la medida en que tengamos tiempo de comunión, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí envía bendición y vida eterna. Y tenía para terminar el leer el Salmo 16, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 nada más. El Salmo 16 que ya se ha compartido, ¿no? 2:10. ¿Cuál? Isaías. 9, 6 y 7. No, Salmo Isaías 16. 9, 6, 7. Ah, Sí. Isaías. No, ese es de antes. Ese de antes. Es que Ahora pedía la cita. es que me han preguntado. Ahora el Salmo Leemos el 16. Salmo 16, 11 y con esto ya terminamos la predicación. Damos gracias al Señor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Gracias. Mm.